género y pasó por esta vida, por esta tierra, así como tú y yo estamos pasando en esta vida y en esta tierra. Amén. Pero dice la palabra que él nunca tuvo un error, ni un lapsus, ni nada de que haber avergonzándose de él, pues nadie podía decir nada malo de él. Amén. Para que nos demos cuenta que nuestro Señor Jesús es grande y nunca tuvo un error. No así nosotros, ni Adán, ni tú, ni yo. Hemos sido como el Señor, porque el Señor fue sin pecado, dice, para que pudiera ser el sacrificio perfecto para nuestra vida. Amén. Y vamos a ir viendo estos versículos que dice, bueno, más que bien estas palabras que dice acá, anduvo haciendo el bien. Aquí dice pasó haciendo el bien. Vamos a ver esta palabra que dice pasó, porque todos conocemos que vamos a pasar por esta vida, vamos a pasar por esta tierra, así como el Señor pasó también por esta tierra. Pero la pregunta es que ¿cómo vas a pasar esta vida? Tú y yo, ¿cómo pasaremos esta vida? ¿Vas a pasar esta vida dejando un legado? ¿Vas a pasar esta vida haciendo tu voluntad nada más? ¿Vas a pasar haciendo esta vida viviendo de los bienes que haces? ¿Pasarás en esta vida con cosas buenas, haciendo la voluntad del Señor? ¿O pasarás por esta vida sin ningún logro, sin ningún acontecimiento importante en tu vida? ¿Cómo pasarás esta vida? El Señor Jesús, sabemos que Él pasó su vida haciendo el bien y haciendo milagros, dice la palabra. Pero tú pasarás en esta tierra y la gente te recordará, te recordará de las cosas buenas o malas que hiciste, o se alegrará la gente de que pasaste y moriste y qué bueno que se murió esa persona porque ya estaba haciendo mal, o ya estaba haciendo más mal que bien, o ya estaba robando oxígeno, dicen la gente. Pero la pregunta es que si realmente estás haciendo la voluntad del Señor, pasando así como el Señor Jesús, predicando su evangelio, predicando su palabra. ¿Vas a pasar esta vida o nada más vas a pasar esta vida trabajando y enriqueciéndote, tener posesiones, tener carro, tener casa, vivir cómodamente sin hacer la voluntad del Señor? No vamos a pasar esta vida así. Vamos a pasarla como el Señor nos manda que pasemos esta vida, porque solo nos dio esta vida para hacer su voluntad, y sabemos que esta vida es corta, es temporal, y la que viene es eterna. Pero estás dejando algo importante en esta vida. ¿Te estás preparando para la siguiente vida que el Señor nos va a dar? ¿O nada más estás viviendo por vivir? Bueno, pues reflexiona en estas preguntas, porque realmente yo me puse a pensar de que realmente ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente estoy haciendo su voluntad, o realmente estoy haciendo lo que el Señor me ha pedido? Entonces tienes que darte cuenta de que el Señor te pide varias cosas que hagas, y una de las más importantes lo vamos a ver al final, porque para hacer su voluntad del Señor tienes que conocer al Señor primeramente y aceptar al Señor. Amén. Y pues preguntándote nuevamente cuál es tu destino para la siguiente vida, porque el Señor nos prometió una vida eterna después de esta vida terrenal. Así que estate preparando, pasando y haciendo las cosas como el Señor hace. Amén. Y dice la otra palabra que dice ahí, anduvo o pasó haciendo
haciendo, es otra palabra que nosotros tenemos que pensar. Es una palabra que realmente demuestra pues continuidad, porque él se la pasaba haciendo, dice, o sea que él continuamente hacía el bien, continuamente hacía milagros, continuamente sanaba, continuamente hacía cosas buenas para la humanidad. ¿Y tú realmente estás haciendo algo bueno de tu vida? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo la voluntad del mundo? ¿O estás haciendo la voluntad del diablo? ¿O estás haciendo la voluntad de tu jefe, del pastor, de lo que te piden, de la pastora o de algún líder? ¿Estás haciendo la voluntad de alguien? ¿Y realmente de voluntad de quién debes de hacer? ¿Estás haciendo lo correcto delante de Dios? ¿O estás viviendo nada más para ti y para la prosperidad y que todo lo quieres para ti? ¿O estás haciendo tesoros en el cielo, como la palabra dice? ¿O estás haciendo tesoros en la tierra? ¿O qué estás haciendo? Porque el Señor Jesús desde su niñez dice que hacía su voluntad. Si recuerdan, en Lucas 2, hacía el Señor desde los 12 años, dice la palabra, él predicaba su palabra, estaba en los negocios de su padre, dice, hablando a los doctores de la ley, hablando a las personas pues que conocían de la palabra, y desde su niñez estaba haciendo la voluntad del Señor. Y tú no sé qué edad tendrás, pero ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás enseñando a tus hijos a hacer la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo delincuente a tus hijos para esta sociedad? ¿O estás disciplinando a tus hijos? ¿Estás poniéndole castigo a tus hijos para que no se vuelvan al mundo? ¿O le estás poniendo algún freno a tus hijos para que no conozcan de las cosas del mundo, sino conozcan de las cosas de Dios? Porque todas esas preguntas pues ahora sí que me impactaron, porque no sabía si realmente estás haciendo bien o estás haciendo males. O en tu matrimonio estás haciendo alguna demanda de divorcio, o estás pensando en divorciarte, o porque la palabra dice que en Malaquías que Dios aborrece el divorcio. O estás haciendo algo con tu salud, o estás haciendo algo en tu trabajo, estás haciendo el bien en tu trabajo, o en tu privacidad cuando estás solo. ¿Qué haces? ¿Estás haciendo como el Señor nos pide hacer, guardarte en santidad? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Estás ayudando, como dice aquí la palabra? Porque el Señor se la pasaba ayudando a los hombres. Y tú haces algo con tu dinero que el Señor te da, porque realmente es del Señor las cosas que nos da. Amén. O estás haciendo algo en tu noviazgo, estás haciendo algo en tu escuela. ¿Qué estás haciendo para esos lugares donde tú estás o con quien tú estás? ¿Estás realmente buscando hacer su voluntad o no? Amén. Pero reflexionando sobre cosas que hacemos, hay cosas que hacemos malas, hay cosas que hacemos bien, y pues todas esas cosas malas conductas, malas acciones, ¿sabes si esas cosas puede el Señor perdonarte o no te las puede perdonar? Porque a veces hacemos más cosas malas que bien cuando no conocemos al Señor. Pero la gente que pues está viendo esta predicación, esas cosas malas o esas malas conductas que hacen o que algún día también nosotros estuvimos haciendo, el Señor nos los puede perdonar. Amén. Y hay una forma en que el Señor puede perdonar esos pecados. Hay una forma en que el Señor puede librarte de esas malas conductas y malas acciones. Amén. Y dice la otra palabra que sigue, se la pasó haciendo el bien, dice. Amén. Y pues aquí hay tres cosas: puedes hacer pues bien, o puedes hacer mal,
o no puedes hacer nada, porque también dice Juan que no hacer nada también es contado como pecado. Si sabes hacerlo, sabes hacer el bien y no lo haces, es contado como pecado, dice. Amén. Y recuerda que todo lo que hacemos mal o hacemos bien o no hacemos nada, Dios juzgará todo eso. Así decía la canción, que Él juzgará todo. Entonces, y recuerden lo que también dijo una vez el pastor cuando nos predicó acerca de Daniel, cuando apareció en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, dice. Tekel es la palabra donde dice que tú vas a ser pesado en balanza. Todas tus acciones que estás haciendo o que hiciste o que vas a hacer van a ser pesados en balanza, vas a pasar por el Señor. Y dice que Tekel es, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Amén. Tú que te dices ser cristiano, ¿realmente eres un buen cristiano? ¿O eres un cristiano falso o un cristiano fraudulento? ¿O eres un cristiano hueco nada más? Dices ser cristiano, pero realmente no lo eres. ¿O eres de plástico? ¿O de qué estás hecho? Si realmente eres un buen cristiano o no. Pero pues dice la palabra, como nos dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo para ver si estás en lo correcto. Amén. Entonces tenemos que ver, porque el Señor hizo el bien, dice, y lo hacía continuamente. Tú lo haces realmente continuamente, o cuando te conviene nada más haces el bien. Cuando no te conviene, pues medio que ahí vas y haces algo que no quieres hacer. Y no, el Señor dice que la palabra, que el Señor siempre fue firme, fue duro. Muchos a veces nos los pintan como un Señor de cara bonita, de que está con los niños, está con las mujeres, que se ayuda a todos, pero realmente el Señor no era así consentidor, ni era así como amoroso, porque lee bien las escrituras dicen que el Señor era duro en su palabra. A los discípulos les reprendía, decían: ustedes vienen nada más porque comen de mí, si no quieres estar conmigo, pues vete, le dijo a Pedro. Le decía a los fariseos hipócritas: ustedes hacen lo que dicen y no hacen lo que dicen. Entonces realmente el Señor era muy duro, era muy radical y firme en las cosas que Él hacía. Y muchos nos lo pintan que Dios te va a amar, que Dios es bueno, que realmente sí, Dios es bueno, pero también es muy firme en su palabra. No se andaba con rodeos el Señor cuando hablaba de su palabra, o cuando sabía que los demás andaban mal y les decía que estaban haciendo mal. Y todas esas cosas eran cosas buenas, a pesar de que reprendía a esas personas. Era algo bien que estaba haciendo para ellos, pero ellos no entendían, ellos no comprendían. Espero que tú sí comprendas las cosas buenas que el Señor quiere para ti. Amén. Porque dice la palabra que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Amén. Y si fuimos hechos y semejanza como el Señor Jesús, pues tenemos también esa libre albedrío o libre decisión para hacer el bien. Amén. Porque si nos hizo igual que el Señor Jesús, pues tenemos esa misma voluntad para hacer el bien y rechazar lo malo. Amén. Bueno, pero recuerden que muchos también dicen que por hacer cosas buenas se van a salvar. Hay muchas religiones que dicen: no, es que yo hago esto, yo hago lo otro, y porque hacen todas esas cosas ya se van a salvar. Pero realmente la palabra aquí dice que se la pasó haciendo el bien. ¿Para qué? Para ayudar a los hombres. Todas las buenas obras que tú haces no es para salvación, es porque ya recibiste la salvación y haces esas buenas obras para ayudar nada más a los hombres, así como el Señor ayudaba a los hombres, a todos, en su salud, en todas las cosas que tenían de enfermedades o opresiones.
por el diablo, como dice ahí, el Señor los libraba de todo eso. Pero así como Él hizo, también nosotros tenemos esa facultad para poder hacer esas cosas que Él nos enseñó. Tenemos que leer todos los evangelios para ver qué cosas hizo el Señor y aprender de todo lo que hizo el Señor. Amén. Y pues una de las, que son 8:48, ya merito, ya vamos a terminar también. Y recuerden, Jesús hizo el bien, pero no era un consentidor. Amén. El Señor era tajante, era radical, era fuerte, era firme en su palabra y duro en su palabra. Y si quieren anotar, pues aquí hay varios versículos que anoté, donde el Señor reprendía a sus discípulos, hasta a veces reprendía a su propia mamá, reprendía a sus discípulos, reprendía a esos doctores. Nada más escríbanlo porque va a ser difícil estar leyendo todos, porque ya nos vamos a acabar el tiempo. Mateo 25:24 es uno, donde también decía que yo sé que tú eres duro, dice, y que siembras que cosechas donde no sembraste, dice. ¿Sale? Entonces todas esas palabras que el Señor decía eran fuertes. Busquen también en Lucas 11:45, busquen en Mateo 15:12, Juan 6:60 y todo Mateo 23, donde habla a los fariseos que eran hipócritas, que eran generación de víboras. Era muy duro el Señor y era radical en su palabra, pero tenemos que ser igual así, radical en nuestras vidas. Tenemos que tener esa firmeza de ver ese ejemplo en el Señor para poder hacer las cosas. Amén. Y pues así como el Señor, ¿por qué fue tan duro y tan radical el Señor en ese tiempo? Porque dice su palabra que Él vivió una generación mala y perversa. Era una generación mala y perversa, pero igual ahorita hay muchos jóvenes perversos, hay mucha generación perversa. Si yo conocía a muchos de mis amigos que eran muy malos, y pues me imagino que en cada generación siempre ha de haber algo así, pero por eso el Señor nos dice que seamos firmes y duros y defendamos el evangelio, que a pesar de que ellos hagan cosas malas, nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que hacer el bien todo el tiempo para que vean nuestro testimonio, para que vean que realmente somos unos cristianos, porque muchos dicen que los cristianos son mangoneados, se dejan pegar, se dejan hacer lo que sea, pero realmente el Señor no dejaba que no era tonto, no era consentidor, no se dejaba pues en cuanto a defender la palabra del Señor. Dice la palabra que uno pone la mejilla y pues sí, nos pegan tal vez una vez y como buen testimonio y como cristianos que somos, pues no respondemos cuando nos agreden por primera vez. Pero también no nos podemos dejar que nos golpeen, o que si estás viendo a tu esposa que la están golpeando, no lo vas a ir a defenderla, o vas a dejar que le peguen a tu esposa o a tu hijo porque eres cristiano y no puedes pegar a nadie. Claro que puedes defenderte también, dice la palabra que pongamos la otra mejilla, sí, pero con advertencia al otro. Porque también si te va a hacer algo más, tienes que advertirle que si vuelve a pegarte, pues tú te vas a defender por justicia, vas a recurrir a la policía, o lo vas a demandar, o le vas a hacer algo, pero le vas a advertir de las cosas, no nomás te vas a dejar por dejar. Amén. Pero todas esas cosas que el Señor hizo el bien para nosotros, una de las cosas de mayor bien que hizo para nuestras vidas, para toda la humanidad, es dejarnos el evangelio del Señor Jesús. Amén. Ese es el mayor bien que el Señor vino a hacer en esta vida, porque todo lo que hizo el Señor, todo que no pecaba, no hacía nada malo, hacía la voluntad del Señor,
Todo eso el Señor lo hacía porque se estaba preparando para darnos el mayor bien, que es el Evangelio del Señor. Amén. Y ese mayor bien es haber recibido la justicia de Dios por nuestras injusticias, por nuestros pecados. Murió en esa cruz por ti y por mí para poder librarnos del pecado. Ese es el mayor bien que hizo el Señor Jesús. Y tienes que también pues creer en ese evangelio. Amén. Pero no porque el Señor murió en ese lugar, murió en esa cruz, porque muchos dicen, no, pues el Señor ya hizo el sacrificio, ya todos somos salvos, pero no. Sin embargo, cada uno dice que tiene que salvarse a sí mismo, tiene que buscar individualmente a esa salvación. Y esta es la forma de cómo puedes salvarte para hacer el mayor bien que tú puedes hacer, es creer en el Evangelio y arrepentirte. Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos 1:15 que el Señor se la pasaba pregonando y diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Arrepiéntanse, dice, y crean en el Evangelio. Y recuerden que ese arrepentimiento es reconocer que tú eres culpable ante Dios. Tienes que reconocer reconocer tus malas obras ante Dios, reconocer lo que hiciste o lo que estás haciendo actualmente y abandonar ese estilo de vida que estás haciendo para que el Señor tenga misericordia de ti. Y ese es uno de los pasos que el Señor pide. Primeramente, que te arrepientas, que reconozcas que eres culpable y que necesitas la ayuda del Señor. Amén. Y el segundo paso que decía es: crean en el Evangelio. Y creer en el Evangelio pues es creer en el bien que hizo en esa cruz, creer y recibir la justicia de Dios por nuestras malas obras que cometimos en nuestra vida o que estamos cometiendo. Reconocer y creer en ese sacrificio del Señor para que Dios pueda salvarte. Tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Amén. Y si tú quieres arrepentirte y creer en el Evangelio, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar para que el Señor pueda darnos ese perdón de todas nuestras malas obras, de nuestras malas acciones, y que el Señor pueda hacer ahora en adelante su voluntad en nuestras vidas. Amén. Y si puedes arrodillarte o inclinar tu cabeza nada más y decirle al Señor: Señor Jesús, gracias Padre, gracias porque moriste, Señor, por mí en esa cruz, Señor. Hoy, Padre, reconozco, Señor, que tú, Señor, eres el único y suficiente Salvador, Señor, para nuestras vidas, Padre. Tú has hecho, Señor, el mayor bien, Señor, para esta humanidad, Señor, para esta tierra, Padre.